Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con la parte de órtesis y prótesis, esencialmente viendo el tema materiales. Con respecto a este tema, vamos a circunscribirnos en primera instancia a los materiales que se utilizarían para armar las órtesis y posteriormente cuando lleguemos al tema de prótesis, ahí profundizaremos los que corresponden a esa parte. Vamos a ver entonces los materiales. Existen numerosos materiales o materias primas de muchas opciones para conformar todo lo que son los elementos ortopédicos. Cuando nosotros hablamos de estos elementos ortopédicos, tienen que ser materiales que sean esencialmente que no le sume gran peso al cuerpo, o sea, que sean aditamentos fáciles de llevar y que produzcan el menor gasto energético posible. Porque si le agregamos gasto energético y produce mucho peso, es como un ingrediente más a ya la patología que puede llegar a tener el paciente o el déficit. Entonces, es posible hacer una división tomando las características principales de los materiales teniendo en cuenta los siguientes. Todos los que son termoplásticos, o sea que son aquellas materias primas que utilizan los polímeros, esencialmente termomoldeables, o sea que vamos a utilizar el calor para realizar la estructuración de ese tipo de material. Y después los metales, que son los tutores, de material ferroso o no ferroso. Ferrosos son los que menos se usan en la actualidad, sino que los no ferrosos son los que principalmente se utilizan. El composite o el material es compuesto del resultado de combinaciones de resinas, que esos son un poquito más rígidos y se pueden reforzar ya sea con fibras de carbono, de vidrio o Kevlar. Según el material elegido, entonces vamos a tener una incidencia directa en la función, en la composición y el mecanismo de acción de estos elementos ortopédicos. O sea, dependiendo de la estructura, la dureza, la maleabilidad, todas estas características físicas específicas de cada uno de esos elementos es las características también que les van a dar funcionalidad a estos elementos. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a tener que, aparte de ver su estructura, controlar que el diseño sea el acorde y poder adaptarlos al paciente según sus características. Esencialmente vamos a clasificar ahora a los materiales. Empezamos con los elementos rígidos. Dentro de los elementos rígidos vamos a tener a los metales, que tenemos el acero, el aluminio y el titanio. ¿Sí? Dentro de estos son los metales más usados y cada uno tiene una diferencia particular principalmente en el costo y en el peso que tiene cada uno de ellos. Entonces, a partir de las características que después vamos a ir viendo paso por paso, vamos a poder seleccionar, dependiendo de eso, cuál es el más útil para el paciente. Después tenemos los termorrígidos, o sea, son distintos tipos de compuestos, entre ellos tenemos la resina de poliéster, la resina acrílica, la fibra de carbono y la fibra de vidrio. En todos estos casos vamos a ver, cuando desarrollemos la parte de materiales, de qué están compuestos químicamente. Desgraciadamente, el plan de estudio no tiene química, por lo cual alguna terminología se puede hacer un poquito compleja, pero principalmente vamos a tratar de dilucidar cuál es el elemento principal y qué características de maleabilidad o maniobrabilidad tienen estos elementos para poder formar las órtesis. Y después tenemos los termoplásticos que al igual que los anteriores tienen características químicas especiales, que son el polietileno, el polipropileno y el polietileno de baja temperatura. Luego de los rígidos tenemos los semirrígidos. Entre ellos
vuelve a aparecer el polietileno de baja temperatura, pero también de baja densidad, ¿sí? Entonces mucho menos denso que el anterior. También tenemos los cueros, que en la actualidad no se suelen usar mucho, pero todavía hay algunas órtesis que las utilizan, el caucho y el corcho. Y después, por último, tenemos los materiales blandos. Entre ellos tenemos las espumas de látex y poliuretano, y después todo lo que son siliconas, gel polímero, poliform, gomas y neopren. Entonces ahora nos vamos a ir introduciendo de a poco en cada una de las características que tienen estos materiales. Vamos a comenzar con el polietileno. El polietileno, como lo pueden ver acá, esta es una estructura, no las cinchas, sino específicamente la estructura semitransparente que tenemos acá, que es específicamente de polietileno. Es un termoplástico que se obtiene de la polimerización de adición de etileno, y ahí entra la química que nosotros no tenemos en profundidad. Entonces vamos a detallarlo o explicarlo como que es un termoplástico. Al ser un termoplástico es moldeable a través de la temperatura. Según el proceso de fabricación puede obtenerse con cadenas lineales o de alta densidad o bien cadenas ramificadas de baja densidad. Volvemos a la característica de polimerización, que es un proceso químico específicamente. A medida que aumenta la densidad, aumenta la temperatura de fusión. Cuando nosotros estamos hablando de aumentar la temperatura de fusión, es el pasaje de sólido a un estado líquido. Entonces eso me eleva ese nivel de temperatura, haciendo que sea mucho más resistente a altas temperaturas si el nivel de densidad aumenta. También aumenta la resistencia a la tracción y la dureza, pero disminuye la resistencia al impacto. O sea, mientras más denso es resistente por su dureza y no es tan extensible, pero el impacto, o sea, al golpe seco y puntual, tiende a fracturarse. También presenta translucidez y la resistencia y poca resistencia al estrés, ¿sí? No son tan translúcidos como pueden ver, no son transparentes, sino que son bastante pseudo-opacos, por así decirlo. Como son termoplásticos, dijimos que se moldean con temperaturas, pero estas temperaturas tienen que ser de hornos especiales que superan los 120 a los 180 grados Celsius, mediante técnicas al vacío. Entonces, el polietileno en esta característica tiene que ser moldeado con hornos especiales, por lo cual en un consultorio no se podrían utilizar. ¿Para qué se suelen aplicar? Principalmente para férulas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un Walker, que es el más conocido por todos, ¿sí? También se utiliza para la conformación de corsés, que los vamos a ver más adelante, de plantillas de tipo rígido especialmente, y encajes de prótesis provisionales. En este caso, cuando hablamos de encajes, estamos hablando de elementos que sirven para servir de enchufe a las prótesis de miembros amputados, ¿sí? La parte que encaja sobre el muñón del miembro amputado. ¿Cuáles son las ventajas del polietileno? Las ventajas es que de ligero peso, y eso es uno de los elementos esenciales que tiene que tener una buena ortesis o una buena prótesis. Ser ligeros de peso, no son ruidosos, o sea que no es que a la deambulación o a la manipulación se escuchan ruidos, son transparentes a los rayos X, o sea que no hace falta quitarlos para realizar alguna radiografía. Son lavables, fáciles de retocar porque con calor se pueden moldear nuevamente, y son de bajo costo, que eso es fundamental para un paciente de escasos recursos.
¿Cuáles son los inconvenientes? Difícil de pulir en los cantos. ¿Cuáles son los cantos? Todos los bordes, ¿sí? Son muy difíciles de pulir y se van a tener que utilizar otros elementos para que esos cantos sean, no rocen contra la piel y produzcan daño. Otra de las características, por su constitución, no permiten la vehiculización de aire, por lo cual el pie, o en este caso que tenemos la figura ahí, o la extremidad corporal que va a ser la que va a ser aplicada a este polietileno, suda. Entonces eso puede producir irritaciones de la piel y si hay roce puede producir lesiones. En algunos casos puede dar alergias.